En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso, eres bueno, nos tienes mucha paciencia, Señor, y nos amas, nos amas con locura de cruz, Señor. Gracias por ese amor que nos tienes, Señor, que no lo merecemos. Sin embargo, nos amas con la eternidad, Señor, y estamos muy agradecidos por ese amor que nos tienes, porque lo has demostrado en esa cruz, Señor, cuánto nos amas, Señor Jesús. Hoy queremos, Señor, abrir nuestros corazones a ti, a tu palabra, a tu presencia, a tu Espíritu Santo, a tu amor, a tu perdón, a tu misericordia, Señor. Hoy queremos llenarnos de ti, de tu palabra, de tu presencia, Señor, de tu gracia en nuestras vidas. Queremos que abras nuestros oídos a tu palabra, Señor, y nos llenes de tu Espíritu Santo para entenderla y para llevarla a práctica en nuestra vida, Señor. Queremos amarte más de lo que te amamos, Señor. Queremos conocerte más y entre más te conozcamos, más te vamos a amar, Señor. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a amarte, llénanos de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti, de tu presencia, de tu gracia. Ven, Espíritu Santo, y entra en nosotros hasta lo más profundo de nuestro ser, Espíritu Santo. Derrámate en nosotros, en cada uno de nosotros. Derrámate, Señor, con poder en este día. Espíritu Santo, toca hasta las fibras más profundas de nuestro ser, Espíritu Santo. Cambia nuestro corazón. Danos un corazón nuevo, un corazón como el de Jesús. Espíritu Santo, aquí estamos hoy. Llénanos de tus dones y carismas, de las herramientas que necesitamos para convertirnos y también para evangelizar, para llevar tu palabra a nuestras gentes conocidas, a los no conocidos, a nuestra familia, a todos. Ilumínanos y danos el discernimiento que necesitamos para actuar en nuestra vida conforme a tu palabra, conforme a tu querer, no al nuestro, Espíritu Santo. Aquí estamos este día para que nos des discípulos, perdón, para que nos hagas discípulos tuyos, para que nos des oídos de discípulos. Te abrimos nuestro corazón y nuestra mente. Ven, Espíritu Santo, y derrama ese fuego de tu amor en nuestros corazones. Quema todo lo que no es tuyo en nosotros. Santifícanos con tu presencia. Libéranos con tu poder. Aquí estamos hoy, Espíritu Santo. Sánanos, sana nuestros recuerdos, nuestras dolencias. Llévate cualquier odio y rencor en nuestros corazones. Danos ese amor que necesitamos para perdonar a nuestros semejantes, a los que nos han hecho daño en nuestra vida. Danos ese querer hacerlo. Y con tu ayuda, a lo mejor nosotros no podemos, pero con tu ayuda sí. Señor Jesús, toma con tus manos nuestro corazón y sánalo. Sana nuestras cicatrices de la vida, nuestras dolencias de la vida, nuestras heridas tal vez abiertas que traemos ahorita, Señor. Danos un corazón como el tuyo, Jesús, para amar como tú, para perdonar como tú, para tener misericordia como tú la tienes de cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos este día. Y a ti, Virgen María, te pedimos que nos ayudes a llegar a Jesús, que nos lleves de tu mano hacia Jesús, tu Hijo bendito, que nos protejas con tu manto, que nos protejas de Satanás, que le pises la cabeza al enemigo, Madre. Tú eres el camino más seguro para llegar a tu Hijo. Y aquí estamos hoy, Madre Santísima, pidiendo que intercedas en todo momento ante tu Hijo, porque si no nos perdemos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.
orando en el poder del Espíritu Santo y por la intercesión de María Santísima, siempre Virgen. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a ver el capítulo 12, vamos a comenzar con el versículo 18, no 28, 18 al 27. Comenzamos así. Se le acercan unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaban: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les contestó: ¿no están en un error precisamente por esto, por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten dentro de los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Y cerca de que los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés en lo de la zarza? Cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Están en un gran error. Palabra de Dios. Pues aquí hablamos de la resurrección de los muertos, ¿no? Este pasaje también aparece en los otros 2 evangelios sinópticos de Mateo y Lucas. Es el segundo de 3 nuevos cuestionamientos que le van a hacer a Jesús diversos líderes de Israel: los fariseos y herodianos, los saduceos y los escribas. Aquí, por ejemplo, nos dice Marcos 12:18 que se le acercan unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección. Los saduceos eran un partido político religioso de corte aristocrático, formado por personajes conocidos, ricos e influyentes, salidos sobre todo de la clase sacerdotal. Se dedicaban al culto del templo, tenían una especie de exclusiva en la elección del sumo sacerdote. Su nombre viene del sacerdote Sadoc de tiempos de David, y lo podemos ver esto en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 17, también viene en el capítulo 15, versículo 24 del mismo libro. O bien del hebreo tachidik, que significa justo, o tal vez de ambos. Cooperaban con el gobierno romano, así que contaban con menos popularidad que los fariseos, porque ellos eran de lana, era de la alta sociedad, de riqueza, y pues hacían toda clase de negocios, pero también eran algunos sacerdotes de ellos. Total, se manejaban como les fuera bien en el bolsillo, ¿no? Y ellos negaban que haya resurrección. Ellos rechazaban todas las doctrinas y creencias que no se expresaban claramente en las Sagradas Escrituras, ¿no? Daban un valor fundamental, o sea, una autoridad absoluta al Pentateuco, el Pentateuco son los 5 libros primeros de la ley de Dios, que son también los 5 primeros libros de nuestra Biblia, ¿no? Para ellos los demás libros estaban solo para explicar el Pentateuco, o sea, los primeros 5. No admitían ninguna tradición oral y por ello tenían roces con los fariseos, pues estos se consideraban
expertos y defensores de las tradiciones orales, los fariseos, ¿verdad? Y ellos estaban siempre en disputa con ellos. Como la resurrección es un concepto que aparece tardíamente en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Daniel 12, capítulo 12, versículo 2, en Isaías capítulo 26, versículo 19, o lo podemos ver también en el segundo libro de Macabeos, capítulo 7, versículo 9. Entonces no creían en ella. Tampoco creían en la inmortalidad ni en la existencia de los ángeles. Entonces ellos llegan con Jesús y le preguntan, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujeres y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Está citando aquí un precepto de Deuteronomio 25, capítulo 5, Deuteronomio, capítulo 25 del 5 al 10. Era conocida como la ley del levirato, de latín levir, que significa cuñado, o sea, la ley del cuñado. Dicha ley ya había sido abolida en los tiempos de Jesús, como nos dice el Levítico 20:21. Había surgido para que no se perdiera el nombre del hermano que moría sin descendencia y para evitar también que sus bienes pasaran a manos extranjeras. Pero se prestó para abusos, como por ejemplo asesinar al hermano para quedarse con su esposa, etcétera. Luego nos sigue diciendo la palabra de Dios que eran 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Pues aquí tenemos en evidencia que nos muestran ellos que ellos no creen en la resurrección porque tienen un concepto equivocado de ella. Creen más que en resucitar, ¿no? Los muertos van a revivir y a seguir como antes. En esos tiempos algunos rabinos enseñaban que en la otra vida se iba a gozar de lo mejor de esta y que los hombres tendrían miles de hijos, ¿no? Eso es lo que enseñaban algunos. Pero pues si vemos que resucitar en la muerte, pues en la muerte, la separación del alma y el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con un cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndose a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Esto es muy importante para que no se les olvide esto. ¿Quién resucitará? Todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Lo podemos ver en San Juan 5:29 y la Iglesia Católica nos los dice en el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 997 y 998. Jesús les contestó, ¿no están en un error precisamente por esto, por no entender las escrituras ni el poder de Dios? Pues aquí Jesús les hace ver que la manera como ellos entienden la resurrección es equivocada, porque no han comprendido la Sagrada Escritura ni el poder de Dios. Aquí cuando hace Jesús referencia al poder de Dios, se refiere a que Dios tiene la posibilidad de crear cualquier cosa de nuevo. Algo inimaginable para el pensamiento humano. Se toma en serio que Dios es Dios y no puede ser encasillado en el pensamiento humano. Siempre he dicho que nuestro pensamiento es demasiado chiquito para la grandeza de Dios, ¿verdad? Jesús deja claro dos cosas, que hay una vida después de esta
y que no se puede especular sobre ella. O sea, no podemos inventar cosas, ¿no? Dice, pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. Jesús no está afirmando que en la vida eterna no tendremos cuerpo. De hecho, se está refiriendo a ellos y ellas, sino que no habrá matrimonios. Serán como los ángeles, dice la palabra, ¿verdad? Esto no significa que serán solo espíritus sin cuerpo, sino que tendrán una experiencia gloriosa y eterna como la de los ángeles. Es así como el cuerpo glorificado de Cristo, así serán nuestros cuerpos después de la resurrección de todo, al final de todo, ¿verdad? Aquí Jesús pues nos afirma varios puntos negados por los saduceos: la vida después de la muerte, la resurrección del cuerpo y la existencia de los ángeles. Y luego nos dice Marcos 12:26, y acerca de los muertos, de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en lo que la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de vivos, de muertos, sino de vivos. Pues aquí Jesús les responde citando un texto del Pentateuco en Éxodo 3:6, para ponerse a nivel de lo que ellos aceptan. Se refuta a Moisés, lo que ha citado, o lo que han citado los saduceos, con Moisés citado por Jesús. Jesús les hace ver que Yahvé se refiere a sí mismo con relación a patriarcas que estaban muertos y sepultados, pero Dios no se aplica así el nombre de muertos. Cabe notar que no dice yo fui, sino yo soy, porque para Dios no hay tiempo, todo es presente. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Esto lo tenemos que tener siempre presente, porque el hecho de que algún familiar de nosotros muera no significa que no esté vivo, ya sea con Dios o en el infierno, o sea, o en el purgatorio. O sea, no es un Dios de vivos, sino de muertos. Perdón, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pues aquí en esta respuesta de Jesús se descubre un método original, distinto al empleado por los rabinos y saduceos. Imagínense desde lo que estaban ellos acostumbrados a escuchar o a enseñar, o lo que habían leído ellos. O sea, él lee las escrituras de manera global, no busca textos que hablen de la resurrección, presentándose a discusiones con los saduceos. Cita, por ejemplo, el capítulo 3 de Éxodo, y muestra que el punto central de la Sagrada Escritura es el amor de Dios y su fidelidad. Si Dios ama al hombre, no puede dejarlo abandonado en poder de la muerte. Para que Dios sea Dios de alguien, esa persona debe estar en relación con Él y por tanto viva, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. No puede decir que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a menos que sea su protector y defensor, lo que incluye salvarlos de la muerte, en el sentido profundo de salvarlos de la eterna separación de Él. Porque el estar muerto significa estar separado de Dios. Esa es la muerte, ¿no? Que no existir ya para Dios, y eso es lo más feo que hay. El razonamiento de Jesús es profundo. Su argumento está basado en el inimaginable amor y cuidado con que Dios se ha comprometido hacia nosotros. Al elegir ser Él, elige ser nuestro Dios. Y aquí vemos que los protestantes, los hermanos separados, critican que los católicos nos encomendemos a las oraciones de la Virgen María o de los santos del cielo. Dicen que le rezamos a gente muerta.
Pues bien, este texto del Evangelio muestra que Jesús no está de acuerdo con la idea de quien se muere, queda muerto. Cuando alguien muere, pues su cuerpo se deshace en espera de ser recuperado, de que se recupere la gloria el día de la resurrección, pero su alma no muere, es inmortal. Las almas que están en el cielo gozando de la presencia de Dios pueden escucharnos y pueden interceder por nosotros ante Él. Si pedimos a familiares y amigos que oren por nosotros, ¿con cuánta más razón debemos pedírselo a los santos, nuestros hermanos mayores en la fe? Y también, sobre todo, que ellos ya lo lograron, esa santidad, y nos indican el camino a seguir para nosotros también alcanzar la santidad. Por eso es muy bueno estar leyendo continuamente la vida de los santos, ¿no? Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, o San Martín de Porres, o su santo preferido, y ver la vida que vivieron para saber cómo llegar a la santidad. Y podemos nosotros, que no somos religiosos, que somos laicos, podemos tomar algún ejemplo de algún santo, de alguna santa, y para hacer una vida espiritual de esa forma, ¿no? Yo he leído muchas de vida de santos y he tomado cosas que me llaman la atención para vivir una vida, ¿no? Y a mí me gusta mucho la primera beata, que no es religiosa mexicana, que es Conchita Cabrera de Armida. Y me gusta tomar de ella la forma como vivía y su relación con Jesús. Su relación con Jesús, ustedes lo pueden ver, lo pueden, están sus escritos donde Jesús le dictaba a ella y ella hablaba con Jesús y Jesús le dictaba, ¿no? Y tenemos en México esa beata que está en proceso de llegar a ser santa. Dice, están en un gran error, dice el Señor, ¿no? No les dice por criticarlos, sino para invitarlos a reflexionar, a recapacitar y revisar en lo que están equivocados. Porque hoy en día a muchos cristianos les sucede lo que a los saduceos. Creen conocer bien las Sagradas Escrituras, han memorizado muchos textos, la citan en todo momento, pero la interpretan mal. Como no tienen una autoridad que los guíe, cada uno lo entiende como le parece. Entonces alguien les cuestiona su interpretación o ellos mismos al platicar con miembros de otras denominaciones protestantes se dan cuenta de que todos creen en algo distinto y todos afirman basarse en la Biblia. Y por primera vez se les abre una grieta en su confianza y descubren que no pueden afirmar que su interpretación es la verdadera, que les hace falta quien les ayude a entender la palabra de Dios. Y ese alguien es la Iglesia Católica, cuya autoridad fue otorgada por Cristo, que la fundó y le prometió enviar su Espíritu Santo para guiarla a la verdad. Si nos ponemos a pensar, después de que Martín Lutero en 1520 pues, se separara de la Iglesia Católica y luego comenzó él ya a dividir la Iglesia y luego se comenzaron a dividir entre ellos mismos, que tenemos alrededor de unas 60,000 sectas protestantes ahorita, que vienen de toda división, ¿verdad? Entonces, cada quien con la misma Biblia interpreta la Biblia a su manera, a su conveniencia o como quieran, ¿no? Entonces, nosotros tenemos pues una doctrina de la Iglesia que viene de los apóstoles hasta ahorita. Y la Iglesia es la encargada de cuidar esa doctrina, ¿no? Nos vamos a Marcos 12, 28 al 34. Dice así, se acercó uno de los escribas que le había oído y viendo que el que le había respondido muy bien, le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos?
Jesús le contestó, el primero es, escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba, muy bien, maestro. Tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismos vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra de Dios. Pues aquí vemos que habla el Señor de este mandamiento principal, ¿no? Y este pasaje también aparece en los otros dos evangelios sinópticos de Marcos y Lucas. Es el tercero de los tres cuestionamientos que le van a hacer a Jesús diversos líderes de Israel. Los fariseos y herodianos, los saduceos y los escribas. Aquí vemos que un saduceo se acercó a uno de los escribas. Los escribas eran los que tenían las escrituras, los que escribían lo que se debía hacer, lo que no, ¿verdad? Y se acercó, dice, pues uno de los escribas al Señor, y a diferencia de las otras dos ocasiones, no se acerca a Jesús un grupo de personas, siempre ellos se acercaban en grupo al Señor, y siempre con la intención de intimidarlo y buscando que les dijera algo para poder criticarlo y acusarlo, ¿no? Ahora se aproxima un escriba. Hay que recordar que los escribas eran los que conocían, interpretaban la Sagrada Escritura. Dice a la palabra de Dios que les había oído y viendo que les había respondido muy bien, ¿verdad? Este escriba ha quedado admirado de las respuestas que Jesús ha dado a quienes se le han acercado. Leemos en los evangelios que Jesús suele pedir que quien tenga oídos que oiga, ¿no? Para oír que oiga, como en Marcos 4:23. También pide que estemos atentos para ver. Es interesante hacer notar que Marcos menciona que este escriba había oído y visto. También le dice a sus discípulos en Mateo 13:17 que muchos desearon ver lo que ellos ven, no lo vieron, y oír lo que ellos oyen y no lo oyeron. Y aquí unos que vienen con los oídos y los ojos abiertos, este escriba. No los tenía cerrados por los perjuicios, como los personajes que se acaban de acercar a Jesús, y por eso ha sido capaz de oír y ver. Y se aproxima a Jesús con esta actitud, con otra actitud diferente a los saduceos. Él le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? De repente podemos pensar que es absurdo que un experto en las Sagradas Escrituras pregunte algo tan elemental, pero no lo es. Resulta que a lo largo de los siglos, las diversas interpretaciones de la ley de Moisés dieron origen a tal cantidad de mandamientos y prohibiciones que resultaba imposible recordarlos todos, mucho menos cumplirlos. Desde que la religión judía fue evolucionando cada vez más hasta convertirse en una religión legalista, se había hecho inevitable el problema de cómo podían observarse los numerosos preceptos en la vida cotidiana y cómo podían cumplirse con la voluntad de Dios y alcanzar la salvación a pesar de la debilidad humana.
Para entonces se contaban 613 mandamientos. Acuérdense, comenzamos con 10, pero ellos ya tenían 613 preceptos o mandamientos, ¿no? Entre los cuales 365 eran prohibiciones y 248 imposiciones. Se distinguía entre los mandamientos grandes y pequeños, pesados y ligeros. Pero la gente se preguntaba también cómo se podía resumir toda la Torá en una breve sentencia. La pregunta del escriba era algo que tal vez nosotros también nos hemos planteado. ¿Qué es lo que debemos cumplir? ¿Qué es lo más importante que el Señor quiere que cumplamos? Y Jesús responde a esta pregunta, ¿no? Y fíjense, dice la palabra de Dios que Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel. Escucha Israel. Escucha Fabiola, escucha Esperanza, escucha Erika, escucha Raúl, escucha Elizabeth, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Escucha Israel. Jesús está citando al famoso Shema Israel, escucha Israel. Frase con la que inicia el enunciado de los mandamientos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. El Shema abarca Deuteronomio 6, del 4 al 9, también el capítulo 11, del 13 al 21, el libro de Números, capítulo 15, versículos del 37 al 41. Aquí debemos ver que la exhortación para escuchar va más allá del simple abrir los oídos, va más en la línea de pedirnos abrir el corazón. Ante un Dios que se ha dignado a hablarnos, no cabe otra respuesta que la de escucharlo, pero no como el que oye llover, sino de verdad acoger lo que nos dice. Escucharlo y dejarnos mover por él, conmover por esa palabra, por la forma como nos habla, sentirnos cada uno personalmente interpelado por la palabra divina, ¿no? Es para mí, me está hablando a mí, porque la palabra está viva. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Cabe entender esto en dos sentidos que se completan mutuamente. El primer sentido es que no podemos tener otros dioses ni otros señores. El Señor debe de ser el único, el centro de nuestra vida, alrededor del cual se desarrolla nuestra existencia. No podemos permitir que nada ocupe el lugar de Dios. Y esto es importante y sería como para reflexionar si lo estamos cumpliendo. O sea, no puede estar en el centro de nuestra vida ni el Dios dinero, ni el Dios placer, ni el Dios poder. El segundo sentido es que Dios es uno. No hay muchos dioses como creían los pueblos paganos, sino solamente un Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto se refiere a todas las dimensiones humanas, con todo tu ser. ¿Y qué dices? ¿Cuáles son las dimensiones humanas? Como dice, con todo tu corazón, se refiere al interior de la persona, a la fuente de donde fluye sus decisiones y acciones, a la sede de su voluntad. Y nosotros hoy en día lo entendemos también como la sede del amor. Cuando nos dice alma, se refiere al espíritu que anima a todo nuestro ser. Cuando nos dice mente, se refiere a la inteligencia. Acentúa que nuestros pensamientos y razonamientos deben estar animados por el amor de Dios. Cuando nos dice con todas las fuerzas, con toda la propia capacidad que tenemos, ¿no? Enfatiza que el amor de Dios no es un sentimiento,
que aparece espontáneamente, sino un compromiso que requiere cada gramo de nuestra energía. Amarlo al Señor hay que amarlo con todo lo que tenemos, o sea, ser apasionados en el amor que le tenemos a Dios. Todo esto significa que la respuesta del hombre al amor de Dios debe ser total, involucrarlo en su totalidad en nuestra vida. Pero ¿cómo es posible amar así? Nos preguntamos, sin medida. Solo si primero conocemos y experimentamos el amor de Dios hacia nosotros. No que nos digan, Dios te ama, hermana, hermano, sino experimentarlo en ti, el amor. Ser testigos de ese amor, ser testigos de ese perdón, de ese poder. Es otra dimensión ya en el amor, cuando conocemos y tenemos ese encuentro personal con el Señor. Ojalá alguien haya ido al retiro de ustedes, que fue el fin de semana, que estuvo muy bien. Dice Marcos 12:31, el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se refiere a Levítico capítulo 19, versículo 18. Con base a este mandamiento, Jesús dio lo que se conoce como la regla de oro, que consiste en tratar a los demás como queremos que nos traten, como nos dice Mateo 7:12. Jesús es el primero en combinar estos dos mandamientos que son fundamentales del decálogo, de los 10 mandamientos. Implica que son inseparables. Nuestro amor por Dios se concreta en nuestro amor al prójimo. Acuérdense, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios y no amamos al prójimo? Y odiamos, no, eso no puede ser. O sea, y dice también el Señor, no podemos amar a Dios que no vemos y odiar al prójimo que sí vemos, ¿no? Tenemos que amar a Dios y ese mismo amor de Dios que nos llena en nuestros corazones, en nuestra vida, el sentirnos amados por Dios nos da ese amor que necesitamos para amar a los demás, para perdonar a los que nos han hecho algún daño en nuestras vidas también. Cuando dice amarás, pues, ¿qué es amar? No consiste en sentir bonito, en que la persona amada caiga bien. Amar es desear y procurar el bien a quien se ama. Y esto no se puede cumplir aunque no sintamos nada, nos caiga mal la persona a la que hemos de amar. No se puede cumplir cuando tenemos el amor de Dios en nosotros para hacerlo. Nuestro amor es muy egoísta, soberbio, orgulloso. De cualquier cosa nos sentimos mal, nos vio feo, no me saludó ahora, todas esas cosas. Pero cuando está el amor a Dios en nuestros corazones podemos hacerlo. Dice a tu prójimo, ¿qué es el prójimo? ¿No? Todos los que nos rodean es el prójimo. No nomás nuestros parientes, todos. Aquí no hay letritas chiquitas que digan, se aplican restricciones, ¿no? A este no está muy feo, a este no lo voy a amar, este es chaparro, este está gordo, este está alto, este está feo, este está prieto, este está blanco, este está morado. No, es a todos. Es más, el querer excluir a alguien de este mandamiento es la clara señal que estamos llamados a amarles más. Imagínate, cuando alguien te hace daño, cuando tienes que amarlos más, tienes que orar más por él. Y llegas tú, y es en serio, me ha pasado a mí, que los puedes querer más que a tu familia, porque oras más por esa gente que por otra. Es algo muy padre que el Señor hace que todo lo que pueda quedar en tu corazón, si sientes algo o algo, se va quitando, te lo va quitando el Señor con las oraciones que haces, la renuncia al odio, al rencor, ¿verdad? Al pedir por esa persona que te ha afectado de alguna manera en tu vida y que esté bien, que bendícela, Señor. Y es una fórmula de todos los días para poder estar libre de todo sentimiento y poder que Dios en nosotros
se nos note ese Dios en nosotros, que se nos note en la mirada, en la forma de hablar, también en la forma de amarlo, amar a nuestros semejantes y perdonar a los que nos han hecho daño, ¿no? Este mandamiento supone que uno se ame a sí mismo. Acuérdense, dice a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vamos a amarnos a nosotros mismos? O sea, no es con un amor individualista, sino con un amor que sea el reflejo del amor de Dios. Hemos de amarnos porque Dios nos ama. Cuando nos sabemos amados incondicionalmente por Dios, podemos salir de nosotros mismos y amar a los demás con ese amor fuerte y a toda prueba, con que somos amados por Dios. Solo así encontraremos la fuerza para amar al prójimo, que nos los hace difícil. Es que a mí, por ejemplo, en mi experiencia personal, me costó trabajo amarme a mí mismo, perdonarme a mí mismo. Yo sabía que Dios me amaba, yo sabía que Dios me perdonaba, pero yo cuando me ponía a pensar todo lo malo que he hecho en mi vida, yo no podía creer cómo Dios me va a perdonar. O sea, yo no podría perdonar a una persona como yo. Y me costó trabajo, el Señor, yo abría la Biblia por lo que fuera y me daba Isaías 12, que habla sobre que Dios te ha perdonado y eso. Y la abría una vez y otra vez y borrón, me caía siempre en lo mismo. Dije yo, que estará algún apartado aquí, buscaba y no. Y me salía también el Salmo 23, ¿no? Yo soy el buen pastor, ¿verdad? Entonces, pues duré mucho tiempo batallando con eso, porque yo he sido una persona muy mala. Pero llegué, me acuerdo y me llega otra vez. Duré mucho tiempo que no podía leer en público el Salmo 23, porque cuando yo lo leía y que no me perdonaba el Señor, digo que yo no me perdonaba, perdón, el Señor ya me había perdonado. Cuando leía yo ese Salmo, el Salmo 23 y también Isaías 12, hagan de cuenta que sentía todo el amor de Dios. Estaba yo leyendo el Salmo y estaba sintiendo cómo Dios me amaba, me perdonaba. Increíble. Entonces, oh, entonces algo fue, duré mucho tiempo para poder leer en público o yo solo el Salmo 23. A veces me tocaba leerlo en alguna clase que estaba tomando o algo y no podía a veces leerlo porque me llegaba muy profundo, muy profundo. Entonces es bueno que pensemos nosotros que Dios nos ama y con ese amor de Dios cuando entra en nosotros podemos nosotros también amarnos, podamos nosotros también perdonarnos para, para poder amar a los demás, si no, no vamos a poder hacerlo. Pues este segundo mandamiento del amar al prójimo fue, por así decirlo, rebasado, alcanzó su plenitud en el nuevo mandamiento que nos dejó Jesús, porque le cambió. Este es mi mandamiento, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Ya no es como tú, sino como yo los he amado. Ahora tenemos que amar a nuestros semejantes como Jesús te ama.
como Jesús nos ha amado, dar su vida, hasta la última gota de su sangre en la cruz por nosotros, y así nos amó, y así debemos de amar a nuestro prójimo, como nos dice San Juan, capítulo 15, versículo 12. Ya no podemos conformarnos con amor, con amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, sino que hemos de poner la mira más alto, amarlo como nos ama Jesús. Es decir, hasta dar la vida, hasta la cruz. Un amor constante, que no toma tiempo, pausas o se va de vacaciones. Un amor que no hace distinción entre personas. Un amor que se expresa no con la boca, sino con acciones. Si lo podemos expresar con la boca y acciones, estaría bien, pero no nomás con la boca. Tenemos que tener acciones del amor que tenemos por el que sufre, por el desamparado, por el enfermo, por el que no tiene que comer. ¿Qué acciones tomamos? Dice San Juan en capítulo 13, versículo 39, en esto se conocerán todos que son discípulos míos, si se tiene amor los unos a los otros, si se tienen amor los unos a los otros. En eso nos vamos a distinguir como discípulos del Señor. Cuando nos rodean, no se explican el amor que mostramos hacia X persona difícil, que nos ha ofendido, que nos parecía ella merecedora de nuestro amor. Los estamos a los demás invitando a descubrir que la fuente de nuestro amor es el amor de Dios. Les estamos dando un gran testimonio que puede animarnos a acercarnos a Él, buscar tener lo que nosotros tenemos. Ellos buscan, si ven ese amor que tenemos, algo, eh, ellos van a querer de ese amor, van a querer de Jesús, ¿verdad? En el último taller que dimos aquí en la iglesia, yo había hecho ya un querigma para darlo, pero no, ¿cómo voy a empezar? O sea, no tenía idea clara cómo empezarlo, ¿no? Cómo empezar ese mini retiro. Y, y se lo dejé al Señor a ver qué me inspira. Y sí, cuando estaba ahí, comencé a hablar del Señor, de la alegría, de estar ahí juntos, de todo el rollo. Y les dije, yo soy pobre, les dije, no tengo nada que darles, lo único que tengo es a Jesús en mi corazón. Y hoy vengo a compartirles a Jesús, a darles a Jesús, como testigo de su amor, como testigo de su poder, como testigo de su perdón. Así que yo soy testigo del amor de Dios. A mí nadie me lo cuenta. Por eso les digo que ustedes deben de ser también testigos de ese amor del Señor, que nos cambia la vida. Entonces, la fuente de nuestro amor es el amor de Dios. Y animamos a los demás a eso. Cuando ven ese amor de Dios en nuestro corazón, que todos tenemos ese anhelo, por más fuertes, por más malos, por más ricos, por más pobres, todos tenemos ese anhelo del Señor en nuestros corazones. Y luego el Señor dice en la lectura, aquí en el texto, dice, no existe otro mandamiento mayor que estos.
Pues con esta frase Jesús está dejando claro que ninguno de los otros cientos de mandamientos que se habían ido acumulando debido a las diversas interpretaciones y tradiciones podían compararse en importancia con los dos primeros que él citó. San Juan en su carta, en la primera carta de Juan, capítulo 4 del versículo 19 al 20, muestra cómo estos dos mandamientos están básicamente unidos. Cumplir, y también San Pablo nos dice, cumplir estos dos mandamientos perfectamente es cumplir la ley entera, nos dice San Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. Y también en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 8. El amor debe ser el principal motivo de nuestras vidas. El amor a Dios y a nuestros hermanos. Mucho más que cualquier otro signo externo. El amor de Dios, la razón de nuestra conducta, la razón de nuestras metas. Si la gente no encuentra otra razón para nuestra amabilidad, para nuestra capacidad de perdonar, para nuestra paciencia, que la del amor a Dios, estaremos dando el testimonio de que el Señor, de lo que el Señor espera de nosotros, en nosotros. Estaremos dando testimonio de Dios, que vive en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y daremos testimonio que Él es nuestro Dios. Marcos 12:32, le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a sí mismos. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Aquí San Marcos nos presenta el raro caso de un escriba que sabe reconocer lo bueno en Jesús. E incluso es capaz de darle la razón. Por lo que cabe pensar que no venía a preguntar con mala intención como los demás. Claro, como buen escriba le da una interpretación a lo que ha oído y en este caso lo entiende como referido para que Dios es más importante y que el pueblo ame a que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, es decir, las ofrendas de los animales quemados, como lo podemos ver en Levítico, capítulo 1, versículos del 3 al 17. Y esto nos recuerda lo que dice pues el profeta Oseas 6:6, el profeta Amós, capítulo 5, versículos 21 y subsiguientes, el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, lo que dice el Salmo 40, ¿verdad? Del 7 al 9. Dirá también San Pablo en la primera de Corintios, capítulo 13, versículo 3, que puede uno dar limosna todos sus bienes o dejarse quemar vivo, pero si no tienes amor, de nada le sirve. De nada nos sirve si no tenemos amor. Podemos hacer todo eso, dar limosna, todo lo que tenemos y dejarnos quemar vivo, pero si no hay amor, de nada sirve. Esto es muy significativo, ¿no? Que lo diga un escriba, que conoce bien las Sagradas Escrituras y en el área del templo, que es donde se ofrecían los holocaustos y sacrificios. Nos sigue diciendo el texto, Marcos 12:34. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Jesús aprueba lo que ha dicho el escriba y le hace saber que está cerca del reino. ¿Por qué no todavía en él? Tal vez porque no basta con saber lo que ha dicho, hay que vivirlo, ¿verdad? Lo está invitando a preguntarse qué le falta y dar el paso, ¿no? Por primera vez en el Evangelio se nos presenta a un escriba que tiene buena intención.
y al que Jesús elogia. Ello ha de enseñarnos a nunca etiquetar a nadie, a no dar a nadie por perdido. Siempre podemos descubrir algo bueno con quien menos lo esperamos, ¿no? A veces etiquetamos a la gente por cómo se ve, por cómo dice, por cómo habla, por lo que sea. Y pues a lo mejor 5 nos tratan mal y 1 nos trata bien, y con ese 1 vale la pena. Digo, cuando le hablamos del Señor, a eso me refiero. Dice, y nadie más se atrevió a hacerle preguntas. Pues hasta aquí llegan los 3 cuestionamientos que diversos personajes estuvieron haciéndole a Jesús. Después de la avalancha los ha dejado sin habla. No es que se haya alcanzado un punto después del cual no queda ya nada por preguntar. Lo que pasa es que un escriba ha desenmascarado con su postura a sus colegas, a los saduceos y a los herodianos, y se han sentido golpeados. Pasemos ahora a San Marcos 12, del 35 al 40, y dice así el texto. Jesús, tomando la palabra, decía mientras enseñaba en el templo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre lo oía con agrado. Decían también en su instrucción, guárdense de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Esos tendrán una sentencia más rigurosa, palabra de Dios. Pues aquí vemos Cristo, Hijo y Señor de David, ¿no? O sea, juzga a los escribas. Estos pasajes pues, también aparecen en los otros 2 evangelios sinópticos, Mateo y Lucas. Así que nos dice, Jesús tomando la palabra decía mientras enseñaba en el templo. Una vez nos muestra cómo Jesús está como maestro enseñando. Quienes quisieran ser discípulos de Jesús no deben limitarse a seguirlo, así de lejecitos, a escucharle, sino a escucharlo con agrado y hacer las cosas. No deben estar dispuestos a abrirse a su enseñanza, a aprender de él, a ser como él. Dice la palabra de Dios, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Ellos hacían una afirmación basada en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. En Isaías, capítulo 11, versículo 1. En San Mateo, capítulo 9, versículo 27. También en el capítulo 26, versículo 64. ¿Ya? En eso se basaban. Marcos 12:36 dice, David, como dijo, movido por el Espíritu Santo. David mismo dijo, los contemporáneos de Jesús consideraban que el rey David era el autor del salmo que cita Jesús, movido por el Espíritu Santo. Con esa frase Jesús afirma la inspiración divina de la Sagrada Escritura, como nos dice San Pablo en la segunda de Timoteo 3:16, o San Pedro en la segunda carta de San Pedro 1, del 20 al 21. Aunque David escribió el Salmo, el Espíritu Santo fue el autor de las palabras que a través de él declaró. Dijo el Señor, dice el texto, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Aquí esto lo podemos ver en el Salmo 110, 1,
en Hechos 2, del 18 al 36, en la carta a los Hebreos 10, del 12 al 13. Dios los invita a sentarse a su derecha, la posición de mayor honor. En tiempos de Jesús, hay que comprenderlo, la monarquía ya no existía, por lo que el Salmo 110 era visto como una profecía referida al Mesías, al, al prometido descendiente real de David, que reviviría la monarquía, ellos pensaban eso, y restauraría la soberanía de Israel. Nos sigue diciendo San Marcos 12:37. El mismo David le llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo? En el pensamiento judío, un ancestro masculino era considerado más grande que sus descendientes. ¿Cómo entonces iba David a llamar Señor a uno de sus descendientes? Jesús los reta a pensarlo, porque ellos estaban esperando un Mesías davídico, pero no divino. Por ello son incapaces de responder esta pregunta. Jesús no está negando que el Mesías sea hijo de David, está planteando una pregunta provocativa para invitar a sus oyentes a reflexionar, pero más profundo, en lo que la Escritura revela acerca del Mesías. Así que la pregunta aquí de Jesús es acertada porque pues, ellos consideran que el Mesías será simplemente un hombre descendiente de David. Pero si solo fuera un hombre, ¿por qué David, inspirado por el Espíritu Santo, lo llama mi Señor? No los reprueba por llamarlo hijo de David, sino por no creer que es el Hijo de Dios. Pues la respuesta exacta hubiera sido que aún descendiendo de David por sus orígenes humanos, como nos dice Mateo 1 del 1 al 17, el Mesías poseía también el carácter divino que le hace superior a David y que éste había profetizado. Así como ciertamente Jesús había nacido del linaje de David según la carne, pero fue constituido hijo de Dios con poder según el Espíritu Santificador a partir de su resurrección de entre los muertos, como dice San Pablo en Romanos 1, capítulo 1, 3 y subsiguientes. En los evangelios indica que Jesús es más grande que Salomón. Lo podemos ver en San Mateo capítulo 12, versículo 42. Más grande que Jacob, nos dice San Juan 4:12. Más grande que Abraham, nos dice San Juan 8:53. Aquí Jesús deja ver que es más grande que David. Para la primera iglesia, el Salmo 110 era una de las profecías sobre Cristo más importantes del Antiguo Testamento, que cumplió su significado más profundo con la resurrección, cuando Cristo obtuvo la victoria sobre sus enemigos, el pecado, el demonio y la muerte, y está sentado a la derecha de Dios Padre. La pregunta que plantea Jesús está destinada a hacerles ver a los escribas que están interpretando mal la Sagrada Escritura. Han confiado ellos en sus propios conocimientos, se han sentido seguros de ellos, satisfechos de lo que saben o con lo que saben, y su soberbia los hace equivocarse. Esto lo podemos ver hoy en día, es lo mismo con quienes creen que con solo la Biblia basta y la interpretación por su cuenta como se les ocurre. Caen fácilmente en errores de interpretación en contradicción con otros lectores de la Biblia que ya han sacado también sus propias conclusiones y estas son distintas a los demás y todos creen que tienen la correcta interpretación. Se necesita tener pues una guía confiable para interpretar correctamente la Sagrada Escritura, una guía que no esté sujeta a error, una guía dirigida por el Espíritu Santo. Para nosotros esa guía es la Iglesia, fundada por Jesús y la que le otorgó el poder de interpretar correctamente
la palabra de Dios y definir sin error las verdades que debemos de creer. Dice el texto, la muchedumbre lo oía con agrado. A diferencia de los escribas y fariseos y saduceos, que están siempre buscando algo con que criticarle a Jesús, la gente también lo mira con otra actitud, ¿no? Tiene otra actitud mejor para con Jesús. Dice el texto, decía también en su instrucción, Jesús continúa enseñando. Guárdese de los escribas que gustan pasear con amplio ropaje, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y que devoran la hacienda de las viudas con el pretexto de largas oraciones. Guárdense de los escribas. Antes advirtió a sus discípulos que se cuidaran de los fariseos en Marcos 8:15. Ahora les advierte de los escribas. Su intención no es que se alejen de los escribas, uno de los cuales acaba de alabar él, aquí en Marcos 12:34, sino que no se conduzcan como ellos. Jesús les advierte contra la vanidad y el proceso injusto de los escribas y da 5 ejemplos concretos, ¿no? Pasear con amplio ropaje, dice. Eso es una señal de elevada posición social. Con ello pretendían ellos distinguirse, estar y sentirse por encima de la gente. Ser saludados en las plazas. Eso no se refiere como podíamos entenderlo yo, a quien le dieran los buenos días al pasear, sino que la gente se pusiera de pie y se hiciera una reverencia o algún otro saludo que mostrara respeto. Ese deseo muestra su vanidad y su soberbia. Ocupar los primeros asientos en la sinagoga, esto se refiere a dejarse ver como muy piadosos, ocupando los asientos preferentes, donde está el arcón que contenía los rollos de las Sagradas Escrituras, para que todos vieran que acudían a la sinagoga, vivían su religiosidad hacia afuera, buscando agradar a la gente más que a Dios. Y los primeros puestos en los banquetes, esto se refiere a que les gustaba ser considerados los invitados de honor. Se daban gran importancia a sí mismos. En el Evangelio, según San Lucas, en Lucas capítulo 14, versículos del 7 al 11, Jesús ya nos advierte contra esto. Nos dice, devora la hacienda de las viudas. Hace referencia a que los escribas se ostentan como protectores de las viudas para disque ayudarlas a administrar lo que sus maridos le habían dejado, ya que las mujeres no se les permitía hacerse cargo por sí mismas, pero en realidad les iban despojando de sus bienes y de su dinero. Fíjense, como los escribas tenían prohibido recibir paga por sus enseñanzas, dependían de los donativos privados para subsistir. Sostener económicamente a un escriba era visto como un acto meritorio de piedad. Pero en el caso de las viudas, esto mermaba tremendamente el dinero que sus maridos les habían dejado y que era con lo único que contaban para vivir. La situación de las viudas, la injusticia contra ellas y la necesidad de ayudarlas es tema constante en la Sagrada Escritura. Lo podemos ver en Deuteronomio 24, del 17 al 21, Salmo 146, versículo 9, Isaías capítulo 1, versículo 17, en Jeremías capítulo 7, versículo 6, el capítulo 22, versículo 3. A lo largo de toda la Biblia se condena la explotación de las viudas. Es muy condenado, lo podemos ver en Isaías 10, capítulo 10, versículo del 1 al 2, en Jeremías 7, versículo 6. O sea que las acusaciones contra los escribas se pueden resumir en estos defectos: vanidad, hipocresía y avaricia. Porque la vanidad
de pasear pomposamente fundados en sus amplios ropajes, complacerse en referencias y saludos por parte de la gente, ¿no? En hipocresía, porque practicaban una devoción ostentosa basada en la cantidad y largura de sus oraciones, hecha como espectáculo para lograr admiración y estima. Avaricia, en vez de ayudar a los pobres, a los pequeños, a los indefensos, no dudaban en explotarlos descaradamente. Y dice, dice la palabra, estos tendrán una sentencia más rigurosa. Se refiere aquí al momento del juicio final. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 48, Jesús advierte: a quien se le dio mucho, se le reclamará mucho; a quien se confió mucho, se le pedirá más. Puesto que como los escribas dirigentes, como dirigentes del pueblo, estaban especialmente obligados a una conducta ejemplar, Jesús les amenaza con un juicio de Dios más severo. Debe haber desconcertado a los discípulos saber que los escribas hacían mal al realizar todo esto que mencionó Jesús, ya que era considerado como una conducta aceptable y hasta deseable, ser reconocidos y admirados. Cabe comentar que Jesús no está diciendo que los signos de estimación sean necesariamente malos en sí mismos, sino que son espiritualmente peligrosos. Es muy fácil empezar a disfrutarlos, luego sentirse merecedores de ellos, sutilmente alentarlos y buscarlos e incluso usarlos para tomar ventaja de otros. En ese caso se deja de servir a Dios y comienza uno a servirse a uno mismo. Ay, hermano, que qué bonito predicas y que qué bonito predicas y que qué bonito. Entonces, un predicador está expuesto a eso. Y es una lucha tremenda que uno tiene que luchar contra la vanidad, el orgullo y la soberbia. O sea, la gente de por sí es así, ¿no? De que se le acerca a uno y que... Yo me acuerdo cuando comenzaba a predicar hace como 30 años o más, 35, ya no me acuerdo. Y yo tenía que luchar tremendamente contra eso y le pedía al Señor. Me acuerdo esos tiempos. Y lloraba y le decía al Señor que me quitara todo eso. Porque uno no hace nada, el que hace las cosas es el Señor. Entonces, el que toca los corazones es el Señor, el que sana a los enfermos es el Señor, el que libera a los oprimidos es el Señor. O sea, uno es un burrito, como decía el padre Emiliano Tardif, que donde el Señor se sube arriba de uno y Él lo lleva para donde Él quiere, pero Él es el que hace las cosas, ¿no? Entonces, sí, la gente es así, pues, o sea, sí, se va detrás del predicador, detrás de los músicos, o sea, son los que más peligran en la vanidad, el orgullo, la soberbia, porque, ay, qué bonito tocas, qué bonito esto, qué bonito cantas, que les estoy diciendo dentro de la iglesia, no fuera, pues fuera de la iglesia es peor, ¿no? Pero si estamos en el camino del Señor, pues tenemos que mantenernos con la vanidad bajita y humildes lo más que se pueda y estar luchando y pedirle al Señor en cada momento la humildad, ¿no? La humildad, si somos humildes, pues es más difícil que el demonio nos ataque con cosas. Si somos verdaderamente humildes, ¿no? Bueno, aquí vemos que a partir de ahora Jesús ya no se dirigirá más a las multitudes, sino al grupo de sus discípulos. Es que el tiempo apremia, pues se acerca ya el momento de su pasión y resurrección, y le interesa darles las últimas instrucciones, ¿verdad? Pasamos a San Marcos 12 del 41 al 44.
Jesús se sentó, dice así el texto, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó dos moneditas, o sea, una cuarta parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra de Dios. Pues del óvulo de la ofrenda de la viuda, este pasaje aparece también en los evangelios, en el evangelio según San Lucas. Dice la palabra del texto, dice Jesús se sentó, ¿no? Cuando Jesús se sienta, cuando alguien, maestro, se sentaba, aquí Marcos indica que Jesús se sentó, pues es algo significativo, ¿no? Los rabinos daban su enseñanza sentados. Jesús se sienta no porque esté cansado, sino porque se dispone a darles una enseñanza importante. Por eso la silla donde se sienta el Papa es importante, porque cuando él se sienta en esa silla, está enseñando. Esa es una costumbre, ¿verdad? Y no viene desde Jesús, viene desde mucho antes, ¿no? Que se sentaba el maestro y todos se sentaban en el suelo, los discípulos, desde miles de años atrás de Jesús. Dice, frente al arca del tesoro estaba. Pues el arca del tesoro estaba en el templo, dentro del recinto del templo, en el llamado atrio de las mujeres. Se encontraba una sala, la cámara del tesoro, en la que había 13 recipientes en forma de trompeta o de embudo invertido, con lo angosto arriba y lo ancho abajo, empleados para recoger las ofrendas. Estas solían ser para distintos fines, aunque también había ofrendas libres sin ninguna finalidad concreta. Los visitantes del templo no depositaban ellos mismos el dinero, sino que lo entregaban al sacerdote encargado, el cual lo depositaban en el recipiente correspondiente según el deseo del donante. Los donantes decían en voz alta el monto que donaba y el uso que deseaba darle. Fíjense. ¿Quieren saber esto? Me voy a hacer chiquito mi cuadro donde estoy yo aquí y van a ver ustedes dónde depositaba la viuda. ¿Sí lo alcanzan a ver? Aquí está donde la viuda depositaba una especie de embudo invertido o de trompeta, para que en la foto aquí que está la viuda depositando las moneditas aquí, ¿sí? Bueno, cuando decían en voz alta cuánto se donaba, se presentaba para que se prestaba, ¿no? Para que la gente buscara lucirse, dándosela de generosa. Era fácil caer en la tentación de dar para ser vistos y admirados y no con un auténtico sentido de caridad, ¿verdad? Caritativo. Hoy en día sucede lo mismo. Cuando se trata de ayudar a alguien o donar a alguna causa, hay quien busca hacerlo solo si tendrá lucimiento. Si su nombre aparecerá en alguna lista, si otros lo sabrán. Pero quienes realizan algo buscando la aprobación de la gente se conforman con una recompensa bien pobre en lugar de confiar en la recompensa de Dios, a quien nadie supera en generosidad. Y dice el texto, y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Jesús dedica su tiempo a observar a la gente que se acerca a dar su donativo. Su mirada se posa en cada uno, pero no se queda en la superficie, penetra los corazones,
conoce en las intenciones de las personas. Nos decía San Francisco de Sales que no es el tamaño de la ofrenda lo que cuenta, sino el tamaño del amor con que se da. Quien da mucho pero sin amor, da menos que quien da poco pero con gran amor. Es importante, pues, examinar con corazón a la hora de dar. ¿Lo hacemos de malas? ¿A fuerza? ¿Solo para quedar bien o para no sentirnos culpables? ¿O lo damos por motivos de un auténtico sentido de caridad o de amor al prójimo, de compasión hacia sus necesidades? Hay que pensarlo. Y dice, muchos ricos echaban mucho. El dinero era en metálico, así que las grandes cantidades donadas por los ricos deben haber hecho mucho ruido conforme iban bajando por el recipiente. Pues el hecho de que dijeran en voz alta la cantidad que se donaba se prestaba para lucimiento. La parte de generosidad de los ricos seguramente despertaba la admiración de mucha gente y también animaba a otros ricos a dar más, para ser más admirados. Seguramente se daba cierta competencia para ver quién daba más. Dice el texto, llegó también una viuda pobre. Esta mujer tiene dos grandes desventajas. Es viuda. Es decir, una mujer sola, sin marido, que dependía totalmente de la caridad ajena. Porque en ese tiempo no se le permitía a la mujer trabajar para ganar su sustento. Y además era pobre. Es decir, que a duras penas tenía lo indispensable para sobrevivir. Probablemente la viuda creyó que pasó desapercibida. Sabía que la atención y la admiración de los ahí presentes era para esos pues ricos que daban mucho, pero la mirada del Señor estaba también puesta en ella. Esta viuda, esta pobre viuda, es un ejemplo para los pobres de Dios, para los pobres de Yahvé, con frecuencia mencionados en el Antiguo Testamento, los pobres y afligidos, que encuentran su alegría solo en Dios, como nos dice el profeta Isaías en Isaías 29:19, como nos dice Sofonías en capítulo 2, versículo 3. Y echó dos moneditas, o sea, una cuarta parte del haz. Esta mujer hace la ofrenda de 2 lepta, así eran las monedas, lepta se llamaba, que era una moneda griega, la más pequeña. Cabe suponer que ella aportaba su modestísima cantidad como ofrenda libre, sin objetivo concreto, para la cual estaba previsto el recipiente 13º. Con el dinero de ahí recogidos se ofrecían los holocaustos, y la mujer no quería pues sino hacer una obra en honor a Dios. Los ricos ofrecen mucho, pero se aman a sí mismos y están convencidos de que ayudan a Dios. Pero la pobre viuda ofrece unos céntimos, pero es todo lo que tiene. Y no piensa que ayuda a Dios, solo que lo ama y se entrega a Él por completo. Es significativo que San Marcos nos diga que la viuda tenía 2 monedas. Eso nos permite darnos cuenta que ella pudo conservar una y dar la otra. Actuar pues prudentemente, como quizá hubiéramos hecho nosotros. Hacer cálculos de que no le convenía darlo todo, con qué se iba a quedar. Pero ella no hace eso. Mostrando su absoluta confianza en la divina providencia, lo da todo. Nos sigue diciendo el texto en Marcos 12:43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, a partir de ahora Jesús destinará sus enseñanzas a sus apóstoles, ya no a las multitudes. Se aproxima ya el momento de su pasión y resurrección y quiere prepararlos, ¿no? Les digo de verdad, así traduce la Biblia el amén. Amén. Que Jesús emplea antes de decir algo muy importante.
Los rabinos solían usar el amén al final. Jesús lo usa al principio. Dice el texto que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en la barca del tesoro. Podríamos imaginar, por ejemplo, la sorpresa de los discípulos, ¿no? Recordemos que en esa sociedad, en su sociedad, se consideraba que los ricos tenían tantos bienes porque Dios los bendecía, eran admirados por eso. ¿No había contribuido los ricos al adorno y mantenimiento del templo? ¿No era el donativo de esa mujer prácticamente inservible, tan insignificante que no valía la pena mencionarlo? Jesús explica, Dios tiene un criterio muy diferente a los cálculos humanos para valorar los regalos que se le ofrecen. Él mira los motivos que tenemos en el interior de nuestro corazón. Nos sigue diciendo el texto, pues todos han echado lo que les sobraba. Jesús no se refiere solo a los muy ricos, dice a todos, pues todos han echado lo que les sobraba, todos, menos ella. Y es una práctica generalizada, dar lo que nos sobra, sea comida, ropa, objetos, dinero, etcétera. Primero nos aseguramos de tener lo que necesitamos, incluso un poquito o un muchito más. Y a partir de ahí empezamos a pensar si compartimos el resto con alguien. De preferencia alguien que nos lo agradezca, ¿verdad? Y conviene pues a veces preguntarnos qué expresa esa manera de dar, por qué, qué haremos al respecto. Dice el texto, esta en cambio ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir, todo lo que necesitaba. La viuda da lo que le hace falta a ella misma. Todo cuando poseía, teniendo 2 monedas, pudo conservar una, pero no, da las 2. No se queda con nada. Todo lo que tenía para vivir. Su ofrenda muestra que dependía de Dios aún para su próxima comida. Jesús no está diciendo que los que dieron de lo que les sobraba cometieron un pecado, pero está haciendo notar que a los ojos de Dios, la que dio más que todos fue la viuda, pues Él no juzga la cantidad, sino la calidad en términos de amor y confianza en Dios, entrega y pureza de intención. La verdadera piedad consiste en entregarse a Dios, ponerse completamente a su disposición. El Evangelio exalta este sacrificio silencioso y completo en el que el ser humano deja de modo muy concreto sus seguridades para abandonarse eternamente a la misericordia de Dios. San Ambrosio nos dice, Dios no se fija tanto en lo que damos, sino en lo que nos reservamos para nosotros. A pesar de estar rodeado de tantos maestros, escribas, expertos, a Jesús le llama la atención y nos propone la lección que da una viuda probablemente analfabeta, ¿no? La insensata generosidad de la viuda, insensata porque dio todo lo que tenía y no tenía para poner a comer más tarde, nos recuerda la generosidad de Dios que no retuvo para sí a su Hijo amado, sino que nos lo dio, como nos dice San Marcos 12:6. Es un ejemplo de esos pobres que son bienaventurados, como nos dice San Mateo 5:6 y San Lucas 6:20, porque su tesoro no está en las posesiones materiales, sino en Dios. Pues queridos hermanos, hermanas, esta fue la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, a ver qué dicen, si les gustó la clase,
si alcanzaron a ver algo nuevo dentro de lo que ya habían leído. Soy todo oídos. Espero que me hayan entendido la explicación. Hello. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, noches a Fabiola. todos. Buenas noches. Sí, no, pues muy interesante todo, pero sí en el último capítulo creo que pues pasa muchas veces, ¿verdad? Que el que menos tiene es el que más ofrece. Sí, bueno, Lo sí. miramos siempre, bueno, la mayoría de veces nos toca ver eso de que el que menos tiene es el que más ofrece. Si alguno de nosotros hemos ido alguna vez realmente a ayudar a gente a llevar, por ejemplo, despensas que me ha tocado Ujú. alguna vez, con gente muy pobre, estoy diciendo que no tienen estufa, que en leña. Me ha tocado ir a donde hacen ladrillos y eso. Bueno, en México. Y mira, se desviven eh, bueno, por ofrecernos de comer y algo, lo que ellos tienen, claro, ¿no? Pero, pero los ves a esas personas que te lo dan con tanto amor, ¿no? No sé si lo han notado ustedes, pero me ha tocado así, ir a comer eh, a esos lugares, a casas muy pobres en México. Y le dan a uno rico de comer y una vez fuimos allá muy lejos en un rancho y no tenían, y salió la señora, agarró un rifle, agarró un tiro, me acuerdo, y se fue cazó un conejo, se vino y hizo el conejo, ¿cómo ven? Entonces es algo increíble. Y hizo el conejo con papas y eso muy rico y todo. O sea, es algo increíble. Y sí, la gente es desprendida, sí, no está pensando sino pues, en ayudar, tienen poco, pero dan lo que tienen y como esta viuda no tenía mucho, dio lo que tenía. Ahora, el chiste es preguntarnos nosotros qué hacemos, ¿verdad? ¿Cómo ves, Fabiola? ¿Alguien más? Ah, sí, Sí, es Fabiola. verdad. Sí, es verdad lo que dice todo. Y sí, tenemos que hacernos esa pregunta, ¿qué es lo que estamos dando nosotros? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? ¿O Exacto. qué vamos a ofrecer? Ujú. Vivimos una vida demasiado rápida donde no hacemos Sí, ningún alto y no podemos ni pensar ni ayudar ni tenemos el tiempo para hacerlo. Y sí necesitamos darnos ese tiempo porque todo lo que hagamos no sirve de nada si no ayudamos al hambriento, si no le damos de beber al sediento, si no visitamos al enfermo, al encarcelado. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer y que tenemos que hacer antes que cualquier cosa si queremos estar con Jesús un día para siempre en el cielo. Todo lo demás, al final, no vale la pena. Por eso Santa Teresa de Calcuta, mira, su vida dándola por los pobres es algo increíble. Por los pobres y por los que nadie quería, por los que se estaban muriendo, por los moribundos, levantarlos. ¿Lo haríamos nosotros? Esa es la pregunta. Ese es nuestro prójimo, ese que está ahí, ese que sufre. Es el mismo Jesús el que está sufriendo en esas heridas de enfermedades que traen. Cada una de esas personas que sufren es el mismo Jesús que sufre y lo debemos de ver como ese mismo Jesús y atenderlos como ese mismo Jesús. No pasar de largo. Ya si estamos como la lectura de este domingo pasado del buen samaritano, que pasó el maestro de la ley y pasó de lado, pasó el levita y tampoco se paró hasta que vino un samaritano, alguien que ni siquiera era del pueblo
del pueblo de Israel y estaba peleado en esos tiempos con los pueblos judíos, ¿no? Y los samaritanos no se podían ver. Y sin embargo, él llega, lo atiende y se queda con él en un lugar y todavía le da a la persona con la que se quedó, al hostelero, dinero para 2 denarios para que lo siguiera curando y se va y le dice, si te hace falta más, yo al regreso te lo pago. O sea, ni un sacerdote, ni un levita lo hizo del pueblo de Israel y siendo sacerdote, siendo de la clase sacerdotal y ese enemigo lo hizo y eso es lo que debemos de hacer nosotros. O sea, el prójimo es esa persona que sufre y es el mismo Jesús, porque lo que le hacemos a nuestro hermano que sufre, a cualquiera de nuestros hermanos, se lo hacemos a Jesús. Entonces, eh, eso es darnos como Jesús se dio. Y ese es el ejemplo que nos pone Jesús. Hasta la última gota de su sangre. ¿Alguna pregunta por ahí? Raúl, Elizabeth. Bueno, entonces vamos a despedirnos en la oración y para dejar la grabación. ¿Alguna pregunta, Raúl? No, está bien. Por el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu presencia esta noche, Señor. Porque tu palabra penetra en nuestros corazones. Te damos gracias por tu misericordia infinita que tienes de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu generosidad, por lo que nos das cada día, Señor. Queremos que nos des de esa agua viva que salta hasta la vida eterna, que sale de tu costado, Señor. Queremos estar ahí para beber de esa agua viva, Señor. Necesitamos de esa agua viva. Necesitamos de tu gracia, de tu amor para seguir adelante, Señor. Ven a iluminar nuestros caminos, tú que eres la luz del mundo, ilumina nuestros caminos en este mundo, Señor. Ilumínanos y mándanos un ángel delante de nosotros para que nos lleve por el camino hacia ti, Señor, para no perdernos. Ven, Señor, a darnos discernimiento en nuestra vida para poder tomar las decisiones según tu voluntad y no la nuestra, Señor Jesús. Aquí estamos este día, Señor, agradecidos, muy agradecidos por tu presencia, por tu amor, por el llamado que nos has hecho esta noche, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te proclamamos como nuestro único Dios y Señor, Salvador nuestro. Bendito seas, alabado seas por siempre. Gloria a ti, Señor, porque tú eres nuestro único Dios. Bendito y alabado seas por siempre, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tú Altísimo. Bendito seas. Alabado y gloria a ti por siempre, Señor. Bendito seas. Aleluya, aleluya. Bendito seas, porque solo tú eres el principio y el fin de todo, el alfa y el omega, Señor Jesús. Te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias por darte a nosotros, Señor. Gracias por llamarnos por nuestro nombre, Señor. Gracias porque siempre nos tienes cerca de tu corazón, Jesús. Bendito y alabado seas por siempre. Queremos entregarte nuestras cargas, nuestras cosas que nos quitan la paz, Señor. Queremos entregarte todos nuestros sufrimientos, Señor. Los ponemos al pie de la cruz, Señor. Queremos vaciarnos de nosotros mismos para que tú nos llenes al 100% de tu amor, de tu presencia, de tu alegría, Señor, de tu gozo, Jesús, el gozo de ser hijos tuyos, amados tuyos, Arish. Gracias, Señor, bendito seas, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, orando en el poder del Espíritu Santo
y por la intercesión de María siempre Virgen. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo. Bendito sea.